La humillaron en el restaurante por ser una simple camarera, sin saber que el dueño estaba sentado atrás, observando cada palabra que le decían y tomando una decisión que cambiaría para siempre la vida de todos los que la despreciaron. Si te gustan las historias de romance con giros inesperados, donde la vida le da la vuelta a la humillación y premia a quien tiene buen corazón, quédate hasta el final. Suscríbete al canal, activa la campanita y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia, porque la lección de hoy puede tocar más corazones de lo que imaginas. Ella se llamaba Francisca y llevaba 3 años trabajando en un restaurante elegante del centro, sirviendo mesas llenas de gente que casi nunca miraba su rostro, solo el plato y la cuenta. Soñaba con estudiar, con tener su propio negocio algún día, pero por ahora su realidad eran turnos dobles, pies cansados y un sueldo que apenas alcanzaba para el alquiler y ayudar a su madre enferma. Aún así, Francisca tenía una cosa que nadie podía quitarle. Trataba a cada cliente como si fuera importante, incluso cuando la trataban como si fuera invisible. Aquel viernes por la noche, el restaurante estaba lleno. Parejas bien vestidas, hombres de traje, risas altas, copas de vino. Francisca recibió una mesa de 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres, todos jóvenes, con relojes caros y esa forma de hablar que parece que el mundo les pertenece. Desde el principio, una de ellas la miró de arriba a abajo, frunciendo el ceño por el simple hecho de que el uniforme de Francisca no era perfecto a sus ojos. Cuando Francisca preguntó amablemente si deseaban agua o algo para comenzar, la chica soltó una carcajada y dijo algo lo suficientemente alto para que varias mesas escucharan. Empieza por aprender a servir, que con esa cara de pobre ni parece que trabajas aquí. Francisca tragó en seco. Podría haber respondido, podría haberse defendido, pero pensó en su madre, en el alquiler, en el miedo a perder el trabajo. Sonrió con educación y continuó haciendo su trabajo lo mejor que podía, aun cuando cada vez que se acercaba a la mesa, las burlas se repetían, que si seguramente no había terminado la escuela, que si segurito vivía en un barrio peligroso, que si nunca había probado un vino de verdad. Lo que ellos no sabían era que a unas mesas detrás, sentado discretamente, había un hombre de mediana edad, de traje oscuro sin ostentación, que escuchaba cada palabra. Su nombre era Andrés. Para la mayoría de los clientes era solo el hombre de la mesa del rincón. Para el personal era el dueño del restaurante. Un dueño diferente. En lugar de llegar dando órdenes, prefería sentarse de vez en cuando como un cliente más. Observar el servicio, ver cómo se sentían los empleados y cómo trataban los comensales a su equipo. Esa noche había elegido sentarse allí porque estaba cansado. Había tenido una semana difícil, problemas de negocio, papeles, reuniones, y aún así, lo que más le dolía no eran los números, sino ver cómo el respeto se estaba perdiendo en todas partes. Desde su rincón, Andrés vio cómo Francisca era paciente, incluso cuando la humillaban. Vio cómo ella respiraba profundo antes de acercarse otra vez, cómo apretaba la bandeja con los dedos para no dejar escapar las lágrimas. Vio cómo, en lugar de vengarse o descuidar el servicio, seguía sirviendo agua, arreglando cubiertos, preguntando con calma si todo estaba a su gusto. Y vio algo más. Cuando una señora mayor, en otra mesa, derramó accidentalmente su copa, Francisca dejó de lado por unos segundos a los clientes groseros e inmediatamente corrió para ayudar, agachándose, limpiando el piso, asegurándose de que la señora no se hubiera manchado la ropa y preguntando si necesitaba algo más. Fue en ese contraste que Andrés tomó su decisión. No era solo una buena camarera, era una persona buena, y no iba a permitir que aquella noche terminara con ella sintiéndose menos.
Cuando los 4 clientes llamaron a Francisca para pedir la cuenta, lo hicieron con la misma arrogancia con que la habían tratado toda la noche. Uno de los hombres incluso dijo, riéndose: «A ver si al menos para cobrar eres rápida, porque para todo lo demás». Francisca llevó la factura con mano firme, aunque por dentro estaba quebrándose. Ellos pagaron, dejaron una propina ridícula a propósito, y todavía hicieron chistes sobre eso. Francisca agradeció como siempre, y cuando se alejó de la mesa pensó en ir al baño solo para llorar a escondidas. Lo que no esperaba era escuchar una voz tranquila detrás de ella. «Francisca, ¿puedes traer esa cuenta aquí, por favor?» Era Andrés. Ella se sobresaltó. No sabía que él estaba ahí. Se aproximó, un poco nerviosa. Él le pidió que se sentase un segundo. «No se preocupe», dijo, «no es un regaño, es solo que esta vez quiero que escuche algo». Andrés llamó discretamente al gerente y pidió que se aproximara con los 4 clientes aún sentados. Cuando llegaron, con ese aire de quienes creen que no hicieron nada malo, Andrés se levantó. «Buenas noches», dijo. «Me presento. Soy Andrés Rivas, propietario de este restaurante. Vi y escuché todo lo que pasó esta noche con mi empleada». Los 4 se quedaron desconcertados, riendo de nervios. Uno intentó minimizar: «Ay, solo estábamos bromeando. Ya sabe cómo son los chistes entre amigos». Andrés, con un semblante calmo pero firme, respondió: «Hay una diferencia enorme entre una broma y humillar a alguien que está trabajando. Esta simple camarera, como ustedes la llamaron, es una de las personas que mantiene este lugar de pie. Trata a cada cliente con respeto, incluso cuando no lo merece, y en este restaurante el respeto no es opcional». El silencio que se hizo dolió más que cualquier grito. Andrés pidió que el gerente devolviera el dinero de la cuenta frente a ellos. «Esta casa invita», dijo. «Pero no porque me haya gustado la forma en que se comportaron. Es justamente lo contrario. El dinero de ustedes lo podemos devolver, pero el respeto que faltó esta noche no tiene reembolso, y sinceramente preferimos perder a 4 clientes que aceptar que traten así a quien trabaja aquí». Las personas de las mesas alrededor fingían no mirar, pero todo el mundo estaba atento. Uno de los hombres murmuró algo como: «¡Qué exageración!», y se levantó, visiblemente apenado. Las 2 mujeres, rojas de vergüenza, agarraron sus bolsas y salieron casi corriendo. El último se quedó un segundo más. Miró a Francisca e intentó justificarse. «Perdona, era broma». Ella, cansada, apenas respondió con educación: «Buenas noches». Había aprendido que algunas disculpas solo vienen cuando la persona tiene miedo de perder algo, no porque haya entendido la lección. Cuando salieron, Andrés se volvió hacia Francisca. «Sabes que no tienes que aguantar este tipo de cosas callada, ¿verdad?», preguntó. Ella respiró profundo. «Lo sé, pero necesito el trabajo y no quiero crear problemas». Andrés sonrió levemente, con esos ojos de quien también ya ha tenido que aguantar muchas cosas en la vida. «Problema es dejar que te traten como si valieras menos. Eso sí destruye un lugar por dentro. Aquí, quien levanta la voz contra la humillación nunca será el problema». A partir de aquella noche, algo cambió entre los 2. No fue algo inmediato, ni dramático. Fue un cuidado diferente. Andrés pasó a preguntar con más frecuencia cómo estaba ella, no solo como empleada, sino como persona. Un día, vio a Francisca saliendo tarde, casi a medianoche, yendo sola a la parada del autobús, en una calle fría y vacía. Le ofreció llevarla. Ella se negó por pena. Él insistió, con respeto, dejando claro que no esperaba nada a cambio. Solo quería que ella llegara a su casa segura. En el auto, la conversación comenzó tímida, hablando sobre el movimiento del restaurante, clientes difíciles y platos nuevos en el menú. Poco a poco, Francisca habló de su madre enferma, de su sueño antiguo de estudiar gastronomía,
de cómo se memorizaba recetas de cocina incluso sin tener una cocina grande en su casa. Andrés escuchó todo en silencio, como quien oye una historia rara. Cuando la dejó frente al edificio sencillo donde ella vivía, ella se disculpó por el desahogo. Él dijo solamente: «Gracias por confiar en mí». Lo que Francisca no sabía era que, por detrás de aquella calma, Andrés cargaba su propia soledad. Era dueño de mucho, pero volvía siempre a un departamento demasiado grande y demasiado silencioso. El éxito le había dado estatus, pero también lo había rodeado de personas que le sonreían por su cargo, no por el hombre que era. Y aquella noche, oyendo a Francisca hablar de su madre, de sus miedos y sueños, él sintió algo que no sentía hace mucho: ganas genuinas de proteger a alguien, de estar presente de verdad. El romance entre ellos no comenzó con flores ni declaraciones teatrales. Comenzó con pequeños gestos: una taza de café que él dejaba lista para ella en días de turno doble, un pan dulce que ella compraba en la panadería y dejaba en la oficina de él, porque parecía que no había comido nada en todo el día. Notas cortas avisando: llega bien a casa. El sentimiento crecía en los descansos, en las conversaciones rápidas en la cocina, en las miradas que duraban un segundo más de lo que debían. Francisca luchaba contra lo que sentía. Pensaba en las diferencias: él, el dueño; ella, la empleada; él acostumbrado a reuniones y cifras grandes; ella, contando monedas para el autobús. Tenía miedo de que todo fuera un impulso pasajero, miedo de lo que otros dirían, miedo de mezclar el trabajo y el corazón. Pero cada vez que recordaba aquella noche en que él se levantó en su defensa frente a todo el mundo, algo dentro de ella susurraba: quien te defiende cuando nadie más tiene el valor, demuestra quién es realmente. Un día, la madre de Francisca empeoró y tuvo que ser hospitalizada. Ella faltó al trabajo por primera vez en años, sin tener tiempo de avisar bien. Andrés se extrañó, llamó, no logró contactarla. En lugar de solo preguntarle al gerente, agarró su auto y fue hasta el barrio de ella. Encontró a Francisca en el pasillo de un hospital público, sentada en una silla de plástico, con los ojos rojos de tanto llorar. Sin decir nada, se sentó al lado. Ella se sorprendió, pero no tuvo fuerzas para fingir que todo estaba bien. Él escuchó, una vez más, la historia completa: el miedo de perder a su madre, las cuentas del hospital, la culpa de no poder pagar un lugar mejor. Cuando ella terminó, sin saber a dónde mirar, Andrés dijo con firmeza: «Francisca, no estás sola. Tu madre va a tener el mejor tratamiento que yo pueda pagar. Y antes de que digas cualquier cosa, quiero que sepas, no estoy haciendo esto por lástima. Lo estoy haciendo porque tú ya has cuidado de mucha gente en esta vida. Llegó la hora de que alguien cuide de ti también». Ella se resistió, protestó, dijo que no podía aceptar, que él no debía involucrarse. Él respondió: «Yo sé que tienes orgullo. Yo también lo tengo, pero aprendí que el orgullo de más, a veces, se vuelve un muro. Y nosotros no fuimos hechos para vivir detrás de muros». El tiempo pasó. La madre de Francisca mejoró. Ella volvió al trabajo, con una gratitud que no cabía en su pecho. A los ojos de algunos empleados, la cercanía con el dueño se volvió motivo de especulación. Había quienes cuchicheaban, quienes insinuaban que ella había subido en la vida de forma fácil. Dolía escucharlo, pero esta vez Francisca ya había aprendido la mayor lección de aquella primera noche. La opinión de quien humilla dice más sobre quien habla que sobre quien escucha. Y por cada comentario venenoso, había un gesto concreto de respeto viniendo de Andrés, de Sonia, la cocinera más antigua, y de algunos colegas que sabían quién era ella de verdad. Un día, después de cerrar el restaurante, Andrés llamó a Francisca para sentarse en la misma mesa del fondo donde solía observar todo. El salón vacío, las luces bajas,
la sensación de que el mundo se había vuelto pequeño y cabía en aquella conversación. Él confesó, sin rodeos, que estaba enamorado. No de la camarera que todos veían sirviendo platos, sino de la mujer que tenía dignidad en medio de la humillación, que cuidaba de su madre con devoción y que trataba a extraños con gentileza, incluso cuando estaba cansada. Francisca, con el corazón acelerado, admitió que sentía lo mismo, pero dijo que tenía miedo. Miedo de lo que dirían, miedo de mezclar sentimientos con el trabajo, miedo de perderlo todo si un día no funcionaba. Andrés, con calma, respondió que el amor de verdad no es una promesa de ausencia de problemas, sino el compromiso de resolverlos juntos. Y completó: si vamos a vivir con miedo, entonces no vale la pena ser dueño de nada. Prefiero arriesgar mi corazón contigo que continuar viviendo una vida perfecta por fuera y vacía por dentro. Decidieron intentarlo, con cuidado, con transparencia, dejando claro a todos en el restaurante que allí no habría favoritismos. Francisca continuaría siendo evaluada como cualquier otra persona y, si algún día era necesario, trabajaría en otra unidad o en otro sector para evitar conflictos. Pero lo que nadie podía controlar era lo que pasaba fuera del horario de trabajo. Caminatas de la mano después del turno, cenas sencillas en casa, visitas a la madre de ella los domingos, momentos en que los dos, sentados en el sofá, se reían de lo absurdo que fue el comienzo de aquella historia. Años después, aquel restaurante conocido por su comida ganó una fama nueva, la de ser un lugar donde el equipo era respetado. Varias de las reglas que Andrés puso después de aquella noche se volvieron parte de la identidad de la casa. Clientes que humillaran a empleados serían invitados a retirarse. Elogios y buenas actitudes serían siempre reconocidos en público. Nadie sería tratado como simple nada. Francisca, que un día fue llamada simple camarera, pasó a entrenar a los nuevos empleados, a enseñar no solo el camino hacia las mesas, sino también el valor de mantener la cabeza en alto ante la grosería. El día en que ella caminó hacia el altar, en una boda pequeña, con flores sencillas pero miradas verdaderas, fue imposible no recordar la frase que un día la hirió tanto, porque, en el fondo, aquella humillación se había transformado exactamente en la curva de la historia donde todo comenzó a cambiar. Si escuchaste esta historia hasta aquí, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por una humillación que con el tiempo se transformó en un giro positivo para tu vida? Escribe: estoy escuchando desde tu ciudad, tu país. Y si crees que nadie es simple cuando vive con dignidad y corazón, dale me gusta, comparte este video y suscríbete al canal para más historias de romance con lecciones de vida. Porque al final, la vida siempre encuentra una forma de exaltar a quien permanece humilde, incluso cuando el mundo intenta disminuirlo. En los meses siguientes a la boda, Francisca y Andrés se dieron cuenta de que la vida de casados no borraba el pasado de nadie, solo ponía luz donde antes había sombra. Hubo días en que el miedo antiguo volvía, principalmente cuando oía a alguien comentar en la mesa de al lado que hoy en día cualquiera se casa con el dueño de un restaurante. En esos momentos, Andrés se aseguraba de, en público, reconocer el trabajo de ella, recordando que antes de ser su esposa, Francisca ya era la empleada más dedicada que había pisado ese lugar. Así, poco a poco, las etiquetas fueron perdiendo fuerza y dando lugar a algo más difícil de romper, el respeto conquistado con la práctica. Francisca también decidió enfrentar un sueño que siempre había pospuesto: estudiar gastronomía de forma profesional. Al principio pensó que no lo merecía, que tal vez no tenía lo necesario para la universidad, pero recordó a la joven que un día fue humillada por servir mesas y entendió que si aceptaba esa nueva forma de duda, solo estaría cambiando de jaula.
Con el incentivo de Andrés y el apoyo emocionado de su madre, se inscribió en un curso nocturno. Volvía a casa exhausta, dividida entre clases, restaurante y familia, pero cargaba una alegría que ni el cansancio podía borrar. Con el tiempo, el restaurante ganó un nuevo toque. Platos creados por Francisca, inspirados en las recetas sencillas de su infancia, adaptados con técnica y cariño. No eran platos caros, llenos de nombres difíciles, sino platos que contaban historias, del barrio donde creció, de las noches en que cocinaba con su madre, de los días en que soñaba con tener algo suyo. Los clientes comenzaron a preguntar quién era el cerebro detrás de aquel menú lleno de alma. Y por primera vez, cuando elogiaban la cocina, ella no huía. Sonreía y decía gracias, sabiendo que había recorrido un largo camino hasta allí. Curiosamente, algunos de los antiguos clientes que la habían humillado volvieron al restaurante sin reconocerla de inmediato. Se sentaron, hicieron sus pedidos, elogiaron la comida y el ambiente. En una noche específica, uno de aquellos 4 que se reían de ella en el pasado, la miró fijo, confundido, y le preguntó si no la conocía de algún lugar. Francisca respiró profundo y respondió con calma que sí, que se conocían de una noche en la que él había olvidado el significado de la palabra respeto. No levantó la voz, no avergonzó a nadie, solo contó la verdad mirándolo a los ojos. Él bajó la cabeza, murmuró una disculpa sincera y, esta vez, salió del restaurante con la lección grabada por dentro, no por vergüenza ajena, sino por conciencia propia. Años después, cuando los periodistas fueron a entrevistar a Andrés sobre el éxito del restaurante y la historia de amor del dueño con una ex camarera, él se aseguró de corregirlos. No se trataba solo de un cuento romántico, sino de un recordatorio sobre cómo se trata a las personas que sirven, limpian, cargan charolas y sostienen puertas. Contó, con orgullo, que todo comenzó una noche en la que el mundo intentó reducir a Francisca a una sola palabra: simple. Y ella respondió con dignidad silenciosa. Y siempre que alguien preguntaba cuál era la mayor lección de aquella historia, Francisca respondía de la forma más directa posible: lo que te humilla hoy no define quién eres, pero la forma en que reaccionas puede definir en quién te conviertes mañana.